Una omega lucha desesperadamente para proteger a un lobo herido de muerte en medio del bosque, sangrando y al borde del colapso. Cuando el poderoso rey alfa llega al lugar siguiendo el rastro de sangre, lo que encuentra lo deja completamente paralizado. «¿Qué has hecho?», susurra con la voz quebrada, cayendo de rodillas frente a ella. Pero cuando descubre la verdadera identidad del lobo por el que ella arriesgó todo, y el secreto que ella ocultaba en su vientre, el rey alfa entra en shock total, mientras la manada entera cae en un silencio sepulcral. El viento helado de la sierra mordía los huesos de Elara, una mujer cuyo espíritu, alguna vez tan vibrante como los ecos de la vida misma, ahora se sentía tan marchito como las hojas secas bajo sus pies. Cada bocanada de aire gélido era un recordatorio punzante de los 7 largos giros del sol que habían pasado desde que el fuego consumió no solo el santuario botánico de su familia, un legado de generaciones y el corazón de su linaje, sino también su reputación, su honor y la memoria de sus padres. La comunidad científica, en su fría y calculada sentencia, la había señalado sin piedad como la única culpable, la incendiaria, la maldita, que había traído la desgracia. Desde aquel día aciago, Elara había sido una sombra, una fugitiva de la verdad y de sí misma, arrastrándose por veredas olvidadas, con el alma tatuada de estigma y el corazón lacerado por el duelo que nunca terminaba. Ahora, en lo profundo de un bosque espeso y desconocido, cada paso era una agonía, un esfuerzo supremo contra la voluntad de su cuerpo que clamaba por rendirse. Cada aliento, un ruego silencioso al cielo indiferente. Sus fuerzas se agotaban como una vela consumiéndose, y la desesperanza era una niebla densa y pegajosa que prometía ahogarla por completo en su abrazo frío. La desolación era su única compañera, el silencio del bosque su única confidencia. Pero el destino, caprichoso y cruel, tejía hilos invisibles que Elara aún no podía ver. Ella poseía una sensibilidad innata, un don que le permitía percibir el pulso invisible de la vida que la rodeaba, un zumbido vibrante que resonaba desde las raíces de los árboles hasta el vuelo de los pájaros. Era un susurro vital que antes había sido su guía, su alegría más pura, la esencia misma de su conexión con el mundo. Ahora, tras años de dolor y aislamiento, ese don se había convertido en una carga abrumadora, cada vibración de vida a su alrededor, un eco doloroso de todo lo que había perdido. Fue entonces, en el umbral de su rendición, cuando el último vestigio de su fuerza amenazaba con abandonarla, que un quejido, apenas un hilo de dolor y terror que parecía rasgar el tejido mismo del silencio sepulcral del bosque, la alcanzó. No era el lamento de la naturaleza salvaje en su ciclo eterno, sino el gemido de una criatura en agonía, un sonido que se clavó en lo más profundo de su ser. A pesar de su propio agotamiento, de la niebla de desesperación que la envolvía, un instinto olvidado, una chispa de su verdadera esencia protectora. Se encendió en su pecho, débil al principio, pero creciendo con cada latido. Siguiendo el sonido, se abrió paso entre la maleza espinosa, cada fibra de su ser tensa, hasta que la visión ante ella le heló la sangre. Un lobezno blanco, tan pequeño y frágil que parecía hecho de nieve recién caída, yacía herido, su pelaje inmaculado manchado de sangre fresca, contrastando brutalmente con el blanco puro. Unos cuantos pasos más la llevaron a un pequeño claro, un lugar que de inmediato sintió profanado por la maldad humana. 3 hombres, figuras sombrías y casi bestiales que parecían extraídas de alguna pesadilla, se cernían sobre la criatura indefensa. Eran cazadores renegados, sus rostros curtidos por el sol inclemente y la dureza de una vida errante en la sierra, pero sus ojos, más allá de la mera subsistencia, revelaban una crueldad que le revolvió el estómago. Se mofaban del lobezno, sus risas huecas resonando en el aire quieto del bosque como un mal presagio, y lo llamaban el pequeño guardián, el elegido, palabras que revelaban la importancia mística de la criatura y la perversidad inherente de sus captores. Chuy, el más corpulento del grupo, le propinaba patadas suaves pero deliberadamente crueles, disfrutando del terror del animal, mientras Ramiro, con una sonrisa torcida que desfiguraba su rostro, lo apuntaba con una honda, saboreando el momento. Pancho, el de mirada más vacía y distante, observaba la escena con un placer malsano, sus ojos fríos y sin emoción. En ese instante, algo se rompió irremediablemente dentro de Elara.
un dique que había contenido un océano de dolor durante años. La desesperación que la había consumido y la había reducido a una sombra se transformó en una furia fría y controlada, como el fuego que arde sin llama visible, pero consume con mayor intensidad. Había perdido todo: su familia, su hogar, su honor. Ya no le quedaba nada más que perder, y el pequeño lobezno, vulnerable, aterrorizado y al borde de la muerte, era un espejo de su propia alma herida, de su propia indefensión. La imagen del santuario en llamas, de las acusaciones injustas que la habían desgarrado, de la soledad infinita que la había acompañado cada día, se cristalizó en una única y poderosa resolución. Sin dudarlo, sin pensar en las consecuencias que sus acciones podrían acarrear, el ara emergió de las sombras del bosque, enfrentándose a los cazadores con una ferocidad inesperada, un rugido silencioso que venía de lo más profundo de su ser, de ese lugar donde la vida y la muerte se encuentran. El ara no era una guerrera, era una botánica, una estudiosa de la vida y sus intrincados ciclos. Sus manos estaban hechas para sanar, para acariciar la tierra y las plantas, no para dañar. Sin embargo, en ese claro profanado, luchó con una desesperación brutal, una danza torpe pero efectiva de supervivencia. Sus movimientos eran instintivos, guiados por una fuerza que no sabía que poseía. Esquivó un golpe brutal que habría roto sus huesos. Lanzó tierra y hojas secas a los ojos de Ramiro, cegándolo momentáneamente, y cuando Chuy, el corpulento, intentó derribarla con un empellón, ella se aferró a él con la fuerza de la desesperación, usando su propio peso y la inercia para desequilibrarlo. Los golpes llovieron sobre ella, rasgando su piel, magullando sus huesos, pero la adrenalina era un torbellino furioso que la mantenía en pie, ajena al dolor. Cada vez que su mirada se cruzaba con la del lobezno, el terror en esos ojos pequeños y suplicantes le inyectaba una nueva ola de fuerza, una razón para seguir adelante. Con un último empujón, más allá de sus límites físicos y emocionales, logró someter a los renegados, dejándolos aturdidos y maltrechos en el suelo, incapaces de seguir con su crueldad. La victoria era suya, pero el costo fue inmenso. El ara yacía jadeante, su cuerpo un lienzo de dolor, la sangre brotando de múltiples heridas, un hilo escarlata que teñía la tierra. Con cada respiración entrecortada, la vida parecía escurrirse de el ara como arena entre los dedos. El dolor era una marea creciente que amenazaba con arrastrarla a la oscuridad, y la visión comenzaba a nublársele, los contornos del mundo difuminándose. Pero su mirada, con un esfuerzo supremo, se posó en el lobezno, que aún gemía débilmente, su pequeña vida a punto de extinguirse. Una certeza antigua, un susurro de sus ancestros que había escuchado en viejas historias, resonó en su mente, clara como el agua de manantial. El aliento de la tierra, el don de la dadora de vida, una habilidad familiar que se decía podía transferir la esencia vital de un ser a otro. Nunca lo había creído del todo, siempre lo había considerado un viejo cuento de brujas, una fantasía de tiempos remotos. Pero ahora, con su propia existencia desvaneciéndose, no había tiempo para la duda, solo para la fe ciega. Con un esfuerzo supremo, extendió su mano temblorosa y la posó sobre el pequeño cuerpo del lobezno, que apenas temblaba. Concentró toda su voluntad, todo el amor y la fuerza que le quedaban, y sintió como una cálida luz se desprendía de su propio ser, un río de energía vital que fluía desde lo más profundo de su alma hacia la criatura. El lobezno se convulsionó, y un instante después, ante sus ojos que perdían el enfoque, sus heridas se cerraron, su respiración se hizo fuerte y clara, el pequeño pecho subiendo y bajando con renovado vigor. El ara, vacía, exhausta, al borde de la muerte, con su último aliento, cayó inconsciente, su cuerpo un cascarón vacío en el claro del bosque. El aullido, fuerte y claro, del lobezno recién sanado, resonó por todo el bosque, un llamado primal que atravesó la distancia y las copas de los árboles, lleno de gratitud y una fuerza renovada. Fue ese sonido el que guió a Alejandro, el patriarca imponente y protector de esas tierras ancestrales, un hombre cuya presencia inspiraba respeto y una reverencia casi mística. Su imponente figura emergió entre los árboles, sus ojos penetrantes explorando la escena con la agudeza de un depredador y la sabiduría de un anciano. Encontró a su hijo, Diego,
en su forma de lobezno, sano y salvo, junto a los 3 cazadores renegados, ahora silenciados y atados con cuerdas, sus rostros desfigurados por el pánico y el dolor. Pero fue la mujer tendida en el suelo, pálida y sangrante, la que capturó toda su atención, la que detuvo el tiempo y el aliento en su pecho. Al verla, un lazo innegable, eléctrico, lo conectó a ella, un reconocimiento que iba más allá de lo terrenal. No era solo la gratitud por haber salvado a su heredero, era un reconocimiento ancestral, el hilo invisible del destino que se unía a su propia existencia. En ese instante, Alejandro supo, con una certeza que le heló el alma y al mismo tiempo le encendió el corazón con una llama poderosa, que ella era la destinada, su alma gemela, la compañera que había esperado toda su vida, la pieza faltante de su propio ser. Comprendiendo el inmenso sacrificio de Elara, Alejandro sintió que el tiempo se detenía, suspendido entre el aullido de su hijo y la visión de la mujer tendida, un lienzo de dolor y valentía. El cuerpo de Elara, frágil y sangrante, era el testimonio mudo de un acto desinteresado, un milagro realizado con la entrega de su propia chispa vital. Había dado su vida para salvarla de Diego, su pequeño lobezno, el futuro de su linaje. Una furia gélida recorrió a Alejandro al ver a los cazadores renegados, atados y temblorosos, la encarnación de la crueldad que casi había costado la vida de su hijo y la de esta mujer. Pero la furia pronto dio paso a una urgencia implacable, a una necesidad primordial que le quemaba en el pecho. No podía, no debía, permitir que ese sacrificio fuera en vano. Con una autoridad que no admitía réplica, su voz grave y resonante cortó el aire del bosque, ordenando a los hombres que lo acompañaban que la rescataran a toda costa. Eran los guardianes del viento, leales y fuertes, y respondieron sin dudar. Sus movimientos fueron precisos, imbuidos de la misma prisa y reverencia que sentía su líder. Con sumo cuidado, casi con la delicadeza de quien maneja un cristal a punto de romperse, levantaron el cuerpo frágil de Elara. Cada fibra de su ser clamaba por atención, cada herida era una promesa de la muerte que acechaba. Se aferraban al casi roto hilo de vida que aún la unía al mundo, una tenue luz que parpadeaba en la oscuridad creciente. La envolvieron en mantas, su piel pálida contrastando con el rojo de la sangre seca y el verdor del musgo. La llevaron consigo, en una carrera desesperada contra el tiempo, a través de veredas apenas visibles, bajo la sombra protectora de los ahuehuetes centenarios. El bosque, que antes había sido un refugio silencioso para Elara, ahora se convertía en un túnel de esperanza, un camino hacia la seguridad y la promesa de un hogar que ella ni siquiera sabía que existía. Alejandro la observaba, su mirada fija en cada respiración superficial, en cada temblor imperceptible de su cuerpo. Su corazón latía con una mezcla tumultuosa de gratitud profunda, una preocupación que le oprimía el pecho, y una extraña, pero poderosa, sensación de pertenencia. Era como si una parte de él, que había estado perdida o adormecida durante toda su vida, hubiera encontrado su ancla en la presencia casi inerte de esa mujer, el lazo ancestral que los unía, esa conexión eléctrica que había sentido al verla, se reafirmaba con cada zancada, con cada latido desesperado. El viaje fue una agonía silenciosa, una lucha contra la muerte que se cernía. Los hombres de Alejandro, acostumbrados a la dureza de la sierra, avanzaban con una velocidad sobrenatural, sus pasos firmes sobre la tierra húmeda, sus ojos expertos leyendo el camino incluso en la penumbra. Elara, en sus brazos, era un peso ligero y precioso, un tesoro que debían proteger a toda costa. Finalmente, la majestuosa hacienda de piedra, con sus muros de cantera que brillaban tenuemente bajo la luna incipiente, se alzó ante ellos. Era un baluarte de historia y tradición, un lugar donde el tiempo parecía fluir de manera diferente, donde los secretos ancestrales se tejían con la vida cotidiana. La llevaron directamente a la habitación más cálida y reservada, un santuario dentro del santuario, donde los curanderos de la comunidad, de manos sabias y corazones bondadosos, la esperaban con hierbas frescas y ungüentos ancestrales. Días después, que se sintieron como una eternidad suspendida en el limbo del dolor y la inconsciencia, Elara despertó. La luz tenue que se filtraba por las ventanas de un cuarto lujoso y cálido la recibió como un abrazo suave. Era una luz dorada, tamizada por cortinas de lino bordado, tan diferente de las frías noches que había pasado a la intemperie, bajo el manto indiferente de las estrellas.
El aroma a copal y hierbas medicinales llenaba el aire, mezclándose con una fragancia sutil de madera pulida y cera de abeja, creando una atmósfera de paz y sanación. Sus ojos, aún pesados, se abrieron lentamente, explorando los detalles de la habitación. Paredes de piedra labrada, muebles de madera oscura tallada a mano, textiles vibrantes en los cojines y una cama tan mullida que parecía una nube. Su cuerpo, aunque aún dolorido, se sentía extrañamente ligero, como si las heridas más profundas hubieran comenzado a cerrarse. A su lado, sentado en el borde de la cama, con los pies colgando y un libro de cuentos en sus manos, estaba un niño de unos 7 años. Sus ojos grandes y curiosos, de un color avellana profundo, la observaban con una mezcla de timidez y un afecto inquebrantable que no necesitaba palabras. Era Diego, el pequeño lobezno que había salvado, ahora en su forma humana, con el cabello castaño revuelto y una sonrisa apenas contenida que iluminaba su rostro infantil. Un hilo invisible de gratitud y conexión se extendía entre ellos, palpable en el silencio. Elara intentó moverse, y una punzada de dolor la detuvo, pero la presencia del niño era un bálsamo. Poco después, la puerta se abrió con un crujido suave, y Alejandro entró en la habitación. Su presencia, imponente y serena, llenó el espacio con una autoridad natural, pero también con una calidez protectora. Su mirada, profunda y penetrante, se encontró con la de Elara, y en ese intercambio silencioso, ella sintió la misma conexión eléctrica que había percibido en el bosque. Él se acercó a la cama, su rostro curtido por el sol y la sabiduría, y se sentó con una gracia inesperada para su tamaño. Con una voz grave y pausada, que parecía arrastrar los ecos de la montaña, fue él quien le reveló la verdad, una verdad tan asombrosa como las historias de viejos cuentos que su abuela solía contar. Le habló de los cambiaformas, los guardianes del viento, protectores ancestrales de esas tierras y de sus secretos más profundos. Le contó que su don, el aliento de la tierra, no era una fantasía de su familia ni una maldición, sino una realidad ancestral, una habilidad que fluía por las venas de unos pocos elegidos, un legado de vida y sanación. Y le explicó que el lazo que los unía a él y a su gente era tan real y poderoso como el latido de sus propios corazones, un destino tejido en el tapiz del tiempo. Elara escuchaba, su mente luchando por asimilar la magnitud de lo que se le revelaba. La incredulidad se mezclaba con una extraña sensación de familiaridad, como si esas historias, esos susurros de magia, hubieran estado siempre latentes en su memoria, esperando ser despertados. Las piezas de su vida, que siempre habían parecido dispersas y rotas, comenzaron a encajar con una precisión dolorosa y liberadora. Su familia, su santuario botánico, su conexión con la vida misma, todo cobraba un nuevo sentido. La culpa que la había carcomido durante años, la etiqueta de incendiaria, de maldita, comenzó a desvanecerse ante la luz de esta nueva verdad. Las semanas que siguieron fueron un bálsamo para el alma de Elara, un renacimiento lento y profundo. La hacienda de piedra, con sus muros antiguos que parecían respirar historia, sus patios floridos donde los bugambilias trepaban con exuberancia, y el murmullo constante de la fuente de piedra, se convirtió en un refugio de paz. Cada rincón de la hacienda, cada sonrisa de sus habitantes, cada sabor de la comida casera preparada con amor, la envolvía en una sensación de seguridad y pertenencia que nunca antes había conocido. Rodeada por el cariño incondicional de Diego, quien no se separaba de ella, su pequeña sombra fiel, Elara comenzó a sanar. El niño, con su risa cristalina y sus preguntas inocentes, le recordaba la pureza de la vida, el milagro que había presenciado. Sus heridas físicas, atendidas con esmero por los curanderos, cicatrizaban lentamente, pero eran las cicatrices más profundas de su alma las que encontraban verdadero consuelo. La paciente devoción de Alejandro, cuya mirada prometía una vida de protección y una comprensión que trascendía las palabras, era un ancla para su espíritu. Él no la juzgaba, la veía, realmente la veía, con una claridad que la desarmaba. Le hablaba de las plantas de la región, de las costumbres de su gente, compartiendo un mundo que era, a la vez, antiguo y vibrante, un mundo donde su propio don no era una carga, sino una bendición. Ella, que había huido toda su vida, que había cargado con el peso aplastante de la culpa y la soledad, finalmente se dio cuenta de que ya no necesitaba correr. Las montañas,
que antes le habían parecido un laberinto sin salida, ahora se revelaban como brazos protectores. Encontró en esos ojos que la miraban con amor incondicional, en esas manos extendidas que le ofrecían apoyo sin pedir nada a cambio, en la calidez innegable de ese hogar, un destino que nunca había imaginado. Era un regalo inesperado, un giro caprichoso del destino que la había llevado de la desolación más profunda a la promesa de una vida plena. Con el corazón rebosante de una esperanza que creía perdida para siempre, una esperanza que florecía como las jacarandás en primavera, Elara aceptó su nuevo camino, su nueva familia, su nuevo hogar entre los guardianes del viento. Estaba lista para abrazar el futuro, para desenterrar los secretos de su propio don y para ser, por primera vez en mucho tiempo, simplemente Elara, la dadora de vida, la destinada. Elara se permitió, por primera vez en mucho tiempo, sentir el peso de la calma, el suave crujido de la madera antigua bajo sus pies descalzos, el aroma a café de olla que se colaba desde la cocina, la risa apenas audible de Diego jugando en el patio. Todo contribuía a un lienzo de paz que, poco a poco, iba cubriendo las grietas de su alma. Sus heridas físicas sanaban con una rapidez que la asombraba, mérito de las pomadas de hierbas y los brebajes que le preparaban los curanderos de la hacienda. Pero la verdadera sanación venía de otro lado, de esa sensación de no estar sola, de no ser juzgada. La mirada de Alejandro, profunda y serena, era un espejo donde veía reflejada no la incendiaria o la maldita, sino una mujer valiosa, portadora de un don ancestral. Diego se había convertido en su sombra, su pequeño guardián. Sus ojos, antes llenos de terror en el bosque, ahora brillaban con una alegría contagiosa. Le contaba historias de los guardianes del viento, de cómo se transformaban con la luna, de los secretos que guardaban las montañas. Elara escuchaba, fascinada, mientras tejía con sus dedos las trenzas del niño, o le enseñaba a identificar las plantas medicinales que crecían en los jardines de la hacienda. Descubrió en Diego una sabiduría innata, un respeto por la naturaleza que iba más allá de su corta edad, un reflejo de la herencia que corría por sus venas. Juntos exploraban los rincones de Hacienda de Piedra, desde la antigua biblioteca, llena de códices y libros centenarios que hablaban de un pasado místico, hasta los establos donde los caballos, de crin brillante y ojos inteligentes, parecían entender cada palabra. La presencia de Alejandro era un bálsamo constante, una fuerza silenciosa que la envolvía. Compartían largas caminatas por los senderos que serpenteaban entre los magueyes y los nopales, bajo el cielo inmenso de la sierra. Él le hablaba de las estrellas, de las constelaciones que guiaban a los cambiaformas en sus noches de transformación, de la interconexión de todo ser vivo. Elara, a su vez, le compartía su conocimiento de las plantas, sus propiedades curativas, los secretos que había aprendido de sus padres, antes de que el fuego lo consumiera todo. No había reproche en su voz, solo una profunda comprensión. A veces, sus manos se rozaban accidentalmente, un toque fugaz que enviaba una corriente eléctrica por la piel de Elara, un recordatorio de la conexión innegable que los unía, una promesa tácita de algo más profundo que la amistad o la gratitud. Elara se sentía como una flor que, tras una larga sequía, finalmente encontraba la lluvia. Las noches ya no eran un tormento de pesadillas. En cambio, se llenaban con el arrullo del viento entre los árboles y la sensación de seguridad que solo un hogar verdadero puede ofrecer. Empezó a explorar su don, el aliento de la tierra, bajo la guía paciente de Alejandro. Al principio, era una sensación vaga, un cosquilleo en sus palmas, pero con la práctica, aprendió a enfocar esa energía, a sentir el pulso de la vida en las plantas, a acelerar su crecimiento, a curar pequeñas heridas. Alejandro le explicó que su don no era solo curación, sino un equilibrio vital, una conexión profunda con la madre tierra que les permitía a los guardianes del viento mantener la armonía en su ecosistema. Era una responsabilidad inmensa, un legado que ahora recaía sobre sus hombros. La idea de ser una dadora de vida resonaba con la verdadera esencia de su ser, la botánica que había sido, pero ahora elevada a un plano casi sagrado. Sin embargo, las sombras de su pasado no se habían disipado por completo. A veces, en la quietud de la noche, una imagen fugaz de las llamas devorando su santuario, o el eco de las acusaciones de la comunidad científica, se colaba en sus pensamientos.
Sentía un nudo en el estómago al recordar la injusticia, la impotencia. Sabía que, aunque había encontrado refugio y aceptación, el mundo exterior seguía viéndola como la incendiaria, la maldita. Esa dualidad, la paz de su presente y la sombra de su pasado, era una tensión constante, un recordatorio de que su nueva vida, por maravillosa que fuera, no la eximía de su antigua condena. Alejandro, con su intuición aguda, percibía su angustia. En esos momentos, se sentaba a su lado, sin decir una palabra, simplemente ofreciendo su presencia, su fuerza silenciosa, un ancla en la tormenta de sus recuerdos. Un día, mientras Elara ayudaba en la preparación de una infusión para un habitante de la hacienda que padecía de mal de ojo, escuchó fragmentos de una conversación entre Alejandro y uno de los ancianos del consejo. Hablaban de los otros, de aquellos que aún buscaban los secretos de los guardianes del viento, de la codicia que movía a los hombres del exterior. Las palabras «el pequeño guardián» y «el elegido» se repetían, y Elara sintió un escalofrío. Comprendió que el incidente con los cazadores no había sido un hecho aislado, sino una manifestación de una amenaza mayor, constante. La seguridad de la hacienda no era absoluta. Era una fortaleza en un mundo que no entendía ni aceptaba su existencia. La inocencia de Diego, la tranquilidad de Alejandro, la paz que ella misma había encontrado, todo parecía pender de un hilo. La responsabilidad de su don, la conexión con los guardianes del viento, ahora se sentía más pesada. No era solo sobre ella, era sobre la protección de una cultura, de una forma de vida milenaria. La tensión se intensificó cuando Alejandro le mostró un mapa antiguo, dibujado en pergamino curtido, que detallaba los territorios ancestrales de los guardianes del viento. En él, marcados con símbolos arcanos, se señalaban lugares de poder, sitios donde la conexión con la Madre Tierra era más fuerte, y donde se realizaban los rituales más sagrados. Uno de esos puntos, el ojo del jaguar, un cenote oculto en lo profundo de la selva, era donde se creía que el velo entre los mundos era más delgado, y donde el aliento de la tierra podía ser amplificado a niveles inimaginables. Pero también, según Alejandro, era un lugar de gran peligro, codiciado por aquellos que buscaban explotar su poder para fines egoístas. Había rumores de que los cazadores renegados, los mismos que habían atacado a Diego, estaban siendo financiados por una organización más grande, un grupo de científicos y coleccionistas sin escrúpulos, obsesionados con los dones de la naturaleza, los mismos que habían destruido el santuario de Elara. Elara sintió cómo el pasado y el presente se entrelazaban de una manera aterradora. Su santuario, su familia, el fuego, había sido todo parte de un plan mayor. La idea de que su tragedia personal estuviera conectada a esta vasta conspiración la dejó sin aliento. La comunidad científica que la había condenado era, paradójicamente, la misma fuerza oscura que ahora amenazaba a los guardianes del viento. Elara se dio cuenta de que su don no era solo una bendición, era un arma, y ella, sin saberlo, había sido arrastrada al centro de una guerra silenciosa. La paz que había encontrado en la hacienda de piedra, aunque real, era frágil, una burbuja en medio de un mar de peligros. La decisión de involucrarse, de abrazar completamente su papel como la destinada, no fue fácil. Implicaba confrontar su pasado, enfrentarse a los demonios que la habían perseguido durante años. Pero al mirar a Diego, a su risa despreocupada, y a Alejandro, a su mirada llena de una esperanza silenciosa, Elara supo que no tenía otra opción. Su corazón, que había estado tan marchito, ahora latía con una determinación renovada. Ya no era la fugitiva, la víctima. Era parte de algo más grande, algo ancestral. La hacienda de piedra ya no era solo un refugio, era su base, su hogar, el lugar desde donde debía luchar. Alejandro, percibiendo la transformación en sus ojos, la invitó a un lugar especial dentro de la hacienda, una pequeña cueva oculta tras una cascada, adornada con pinturas rupestres que contaban la historia de los guardianes del viento. Allí, bajo la tenue luz de antorchas, le mostró un amuleto, un collar de obsidiana tallada con la forma de un colibrí, el símbolo de su linaje. «Este es el corazón del viento», susurró. «Lo llevó tu abuela, y la abuela de tu abuela. Es un recordatorio de que tu don es un puente entre los mundos, una responsabilidad que solo los más puros de corazón pueden portar. Es tiempo de que lo aceptes. Elara». Al tacto de la obsidiana, Elara sintió una oleada de energía,
un eco de sus ancestros, una confirmación de su linaje. El colibrí, con sus alas diminutas y su capacidad para volar contra el viento, era una metáfora de su propia resiliencia. La aceptación del amuleto fue un rito silencioso, un juramento a sí misma y a su nueva familia. El ara ya no solo sanaba plantas o pequeñas heridas. Ahora, su conexión con la tierra se había profundizado. Podía sentir las vibraciones del suelo, los cambios en el aire, los susurros de los árboles. Era como si el mundo le hablara en un idioma que antes solo había medio comprendido. Empezó a entrenar con Alejandro, no en combate físico, sino en el control y la expansión de su don. Aprendió a canalizar el aliento de la tierra, no solo para curar, sino para proteger, para desviar, para influir sutilmente en su entorno. Era un aprendizaje lento, exigente, pero cada avance la llenaba de una fuerza que nunca creyó poseer. Mientras tanto, la situación en el exterior se volvía más tensa. La tensión en el exterior se manifestaba de formas sutiles al principio, como un escalofrío que se colaba por las rendijas de la tranquilidad de la hacienda de piedra. No eran ataques frontales, sino susurros en el viento, sombras que se alargaban más de lo normal al anochecer, huellas extrañas cerca de los límites de los terrenos ancestrales. Alejandro, con su sabiduría forjada en generaciones, percibía estos signos con una seriedad que helaba la sangre. Había aumentado las patrullas, sus hombres, lobos en forma humana, se movían con una vigilancia renovada, sus sentidos agudizados por la inminente amenaza. El ara, ahora más conectada que nunca a la tierra, sentía la inquietud de los árboles, el nerviosismo de los animales. El bosque, que antes le había parecido un refugio, ahora vibraba con una alarma silenciosa, un pulso acelerado que le recordaba la fragilidad de su nueva paz. Una tarde, mientras el ara y Diego exploraban un sendero menos transitado, el pequeño lobezno en su forma humana, con su energía inagotable, se detuvo de repente, sus ojos grandes fijos en un punto en la maleza. El ara, siguiendo su mirada, sintió una punzada de frío en el estómago. Allí, entre las hojas secas, yacía un pequeño colibrí, el mismo símbolo que portaba en su amuleto, pero este estaba inerte, su plumaje iridiscente opaco, su diminuto corazón silente. No había señales de violencia, ninguna herida visible. Era como si la vida simplemente se hubiera esfumado de su cuerpo. El ara se arrodilló, su don vibrando con una tristeza profunda. Sintió una resonancia extraña, una energía residual que no era natural, una especie de vacío que drenaba la vitalidad. No era veneno, era algo más insidioso, una tecnología sutil y depredadora que robaba la esencia misma de la vida. El ara reconoció la firma. Era la misma que había sentido en los restos carbonizados de su santuario, una marca invisible de la codicia científica. Esa noche, la hacienda de piedra se sumió en un silencio pesado. Alejandro escuchó el relato de el ara con una expresión sombría. El colibrí, el mensajero entre mundos, el símbolo de su linaje, había sido una advertencia, una provocación directa. La organización no solo estaba cerca, sino que estaba probando sus armas, sus métodos, acercándose sigilosamente a los lugares de poder. La conexión entre la destrucción del santuario de el ara y la amenaza a los guardianes del viento se hizo más palpable, más aterradora. El ara sintió una oleada de rabia justa. Su pasado, su dolor, no era una coincidencia, sino un eslabón en una cadena de depredación. La inocencia del colibrí inerte era un eco de las plantas de su santuario, de la memoria de sus padres. El entrenamiento de el ara se volvió más intenso, más urgente. Bajo la guía de Alejandro, aprendió a escuchar no solo los susurros de la tierra, sino también las disonancias, las intrusiones. Practicaba en el corazón de la selva, donde la vida era más densa y ruidosa, intentando discernir las presencias ajenas, las vibraciones artificiales que no pertenecían al tapiz natural. Alejandro le enseñó a ver con el corazón, a anticipar los movimientos del enemigo, no solo por su fuerza bruta, sino por su intención, por la marca energética que dejaban en el entorno. El ara, con el corazón del viento, pulsando cálidamente en su pecho, empezó a proyectar su don, a extender su sensibilidad más allá de su propio cuerpo, sintiendo las corrientes subterráneas de energía, los hilos invisibles que conectaban todo. Era agotador, a veces doloroso,
pero cada vez que lograba detectar una anomalía, cada vez que su intuición se confirmaba, una nueva capa de confianza se construía dentro de ella. Un día, mientras Elara meditaba junto a un riachuelo, sintió una perturbación distante, una punzada fría que atravesaba la red de la vida. Era una sensación de despojo, de algo siendo arrancado de su lugar. Alertó a Alejandro, quien, sin dudarlo, reunió a algunos de sus hombres. Siguiendo las indicaciones de Elara, se adentraron en la selva, hacia una sección remota donde crecían las flores del sol, unas orquídeas raras y luminosas, vitales para ciertos rituales de sanación de los guardianes. Al llegar, encontraron el lugar revuelto. Las flores del sol habían sido arrancadas de raíz, dejando solo la tierra desnuda y una sensación de profanación. No había rastro de los ladrones, solo el vacío que Elara había detectado. Era la misma firma energética del colibrí, pero magnificada, más audaz. Los científicos no solo estaban espiando, estaban saqueando, despojando a la tierra de sus tesoros. La frustración y la impotencia se apoderaron de Elara, un eco amargo de lo que había sentido el día del incendio, pero esta vez no se permitió caer en la desesperación. La mirada de Alejandro, firme y llena de una comprensión silenciosa, la ancló. Diego, con sus pequeños brazos, la abrazó con fuerza, y en ese contacto, Elara sintió la razón de su lucha. No estaba sola. Ya no era la incendiaria solitaria, era la destinada, y su destino estaba entrelazado con el de esta familia, con el de esta tierra. La ira se transformó en una determinación fría. No permitiría que volvieran a profanar lo sagrado, no permitiría que volvieran a arrebatar la vida. Alejandro, viendo la resolución en los ojos de Elara, decidió que era hora de tomar una medida más audaz. No podían simplemente reaccionar a los ataques. Debían entender la magnitud de la amenaza. Convocó una reunión con los ancianos de las familias guardianas, figuras respetadas cuyas voces resonaban con la sabiduría de siglos. En una cabaña rústica, iluminada por el crepitar de una chimenea, los ancianos escucharon el testimonio de Elara sobre la firma energética, sobre el colibrí y las flores del sol. Sus rostros curtidos se arrugaron en preocupación. Recordaron viejas profecías, advertencias sobre aquellos que buscarían desequilibrar la balanza de la vida, los devoradores de esencia. Fue entonces cuando uno de los ancianos, un hombre llamado Don Refugio, de ojos penetrantes y voz grave, sacó un mapa diferente, más antiguo aún que el de Alejandro. Era un códice de piel de venado, con símbolos que Elara no había visto antes. Señaló un punto en el mapa, no lejos de el Ojo del Jaguar, un lugar conocido como la Cueva de los Ecos. Según Don Refugio, era un antiguo puesto de observación, utilizado por los guardianes para monitorear las entradas a los territorios sagrados. Hace lunas, nuestros centinelas reportaron actividad inusual cerca de ese punto, dijo con voz rasposa. Luces extrañas, ruidos metálicos. Pensamos que eran exploradores perdidos, pero ahora me temo que son ellos. La posibilidad de que los devoradores de esencia ya estuvieran estableciendo una base tan cerca de el Ojo del Jaguar encendió la alarma. Elara sintió un escalofrío. Si lograban acceder al cenote, amplificar sus métodos de drenaje vital, el equilibrio de toda la región estaría en peligro. La urgencia de actuar se hizo innegable. Alejandro, con el apoyo de los ancianos, decidió que debían enviar una pequeña partida de reconocimiento a la Cueva de los Ecos. Necesitaban información. ¿Cuántos eran? ¿Qué tecnología usaban? ¿Cuáles eran sus verdaderos objetivos? Elara se ofreció de inmediato. Su don, su capacidad para sentir la firma del enemigo, era una ventaja invaluable. Alejandro, aunque reticente a exponerla a tanto peligro, sabía que ella era la única que podía detectar la sutileza de la amenaza. Su mirada se encontró con la de Elara, y en ella vio no solo la determinación, sino también una profunda conexión con la causa de los guardianes, una que iba más allá de la gratitud o la lealtad. Era el lazo de la destinada, el reconocimiento de su papel irreemplazable. Aceptó, pero con la condición de que él la acompañaría, junto con un pequeño grupo de los guerreros más experimentados. Diego, aunque preocupado, entendió la gravedad de la situación y le dio un pequeño amuleto tallado en madera, un lobezno, como promesa de su pronto regreso. La partida se preparó bajo el manto de la noche. Elara,
Enfundada en ropa oscura y práctica, con el corazón del viento brillando tenue bajo su blusa, sentía la adrenalina correr por sus venas. Ya no era la botánica asustada que huía de su pasado. Era una guardiana, una protectora de la vida, y estaba lista para enfrentar a los que habían destruido su mundo y ahora amenazaban el de su nueva familia. El aire de la selva era denso, cargado de los aromas de la tierra mojada y el canto de los insectos nocturnos. Cada paso los acercaba más al corazón de la oscuridad, a la verdad que se escondía en la cueva de los ecos. El ara sabía que la confrontación era inevitable, y aunque el miedo aún era un compañero, la determinación era un fuego más brillante que lo consumía. La intensidad de la situación se palpaba en cada hoja que rozaban, en cada sombra que se movía. El mundo se había vuelto un tablero de ajedrez, y ellos eran peones en una partida de vida o muerte por el alma de la tierra. La travesía fue silenciosa, solo interrumpida por el crujido de las ramas bajo sus pies y el pulso incesante de la selva. El ara avanzaba con los sentidos agudizados, su aliento de la tierra, extendido como una red invisible. Sentía la vida palpitante a su alrededor, pero también las anomalías, los puntos ciegos, las disonancias. Después de horas de marcha, el aire comenzó a cambiar. Después de horas de marcha, el aire comenzó a cambiar. El aroma a tierra mojada y vegetación exuberante se mezcló con un hedor metálico y sutilmente amargo, como el de algo que se pudre lentamente en un lugar donde la vida debería florecer. El ara sintió un escalofrío que no era del frío de la noche, sino de una premonición que le erizó la piel. Su aliento de la tierra, que hasta hacía poco había percibido el pulso vibrante del bosque, ahora captaba una disonancia, un vacío antinatural, como si un pedazo del mundo hubiera sido arrancado, dejando una herida abierta. Alejandro, a su lado, detuvo el avance del grupo con un gesto imperceptible. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, escanearon el entorno, sus músculos tensos bajo la ropa oscura. Los guerreros que los acompañaban, hombres y mujeres de mirada recia y movimientos sigilosos, se fundieron con las sombras de la selva, convirtiéndose en parte del dosel nocturno. El silencio que siguió no era el habitual de la jungla, lleno de los 1000 susurros de la vida nocturna, sino uno opresivo, casi espectral, donde incluso el canto de los grillos parecía ahogarse. El ara cerró los ojos, concentrándose. El corazón del viento, bajo su blusa, latía con una intensidad inusual, como un tambor chamánico que resonaba con la angustia de la tierra. La firma energética que había detectado antes, esa sensación de vacío y drenaje, ahora era palpable, más fuerte, más invasiva. No era una presencia, sino una ausencia, una succión constante que marchitaba la esencia vital a su alrededor. Lo sentía en las raíces de los árboles, en el murmullo de las hojas, en el latido de su propio corazón. Era como un cáncer invisible, carcomiendo la vida desde dentro. Abrió los ojos. A lo lejos, entre la densa vegetación, una luz parpadeante se filtraba, extraña y artificial, rompiendo la oscuridad natural del bosque. No era el resplandor cálido de una fogata, sino un brillo frío, casi azulado, que parecía absorber la luz en lugar de emitirla. Alejandro le dirigió una mirada interrogativa, y el ara asintió, su rostro contraído por la tensión. «Es ahí», susurró, su voz apenas un hilo de aire. «Es la misma, firma, pero más fuerte, más hambrienta». Avanzaron con extrema cautela, cada paso medido, cada aliento contenido. La vegetación se hizo más rala, revelando un promontorio rocoso, una formación natural que albergaba la entrada a la cueva de los ecos, pero lo que encontraron no era la gruta ancestral que don Refugio había descrito. El acceso estaba alterado, flanqueado por estructuras metálicas de un color oscuro y opaco, casi mimetizadas con la roca, que parecían brotar de la tierra como protuberancias alienígenas. Un campo de fuerza invisible vibraba en el aire, emitiendo ese zumbido metálico que los ancianos habían reportado. El ara sintió una punzada de terror. Era tecnología, pero una que no encajaba con el mundo natural, una que parecía diseñada para dominarlo, para someterlo. La luz azulada provenía de unas ranuras en las estructuras, proyectando sombras alargadas y danzarinas que distorsionaban el entorno. De pronto, un pitido agudo y constante comenzó a sonar, apenas perceptible,
pero lo suficientemente molesto para causar un leve temblor en el aire. Se ocultaron entre unos arbustos espinosos, observando. Una figura emergió de la cueva, vestida con un traje ceñido de material oscuro, su rostro cubierto por una visera que reflejaba la luz azul. No eran como los cazadores renegados, ni como los guardianes. Eran diferentes. Sus movimientos eran precisos, casi robóticos, y portaban dispositivos que brillaban con el mismo fulgor a su lado. Otro, y luego otro, aparecieron, moviéndose con una eficiencia desalmada. Eran los devoradores de esencia, y su presencia era una afrenta a la vida misma. Elara vio como uno de ellos activaba un dispositivo. Del suelo, unas finas agujas metálicas emergieron, perforando la tierra alrededor de la cueva. No eran simples perforaciones. Elara sentía cómo cada aguja, al clavarse, creaba un pequeño punto de drenaje, una herida en la tierra que succionaba la energía vital. El aliento de la tierra dentro de ella gritaba en agonía, una resonancia de dolor que le oprimía el pecho. Era como ver a un ser vivo desangrarse lentamente. «Están drenando la vida», susurró Elara, su voz rota por la emoción. «No solo la energía del cenote. Están sacando la esencia de la tierra misma». Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de una furia gélida que se acumulaba en su interior. La imagen de su santuario en llamas, de las plantas marchitas, de la vida robada, se superpuso con lo que estaba presenciando. Era el mismo patrón, la misma destrucción, pero a una escala mucho mayor. Alejandro observaba con el ceño fruncido, su mandíbula tensa. La magnitud de la amenaza era innegable. Estos no eran meros ladrones de recursos, eran depredadores de la vida misma, y su tecnología les permitía una eficiencia aterradora. Uno de los guerreros, un joven llamado Tlaloc, se movió inquieto, su mano instintivamente hacia su machete. Alejandro le lanzó una mirada de advertencia, recordándole la necesidad de discreción. De repente, uno de los devoradores se detuvo, su cabeza girando lentamente. Elara sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. ¿Los había detectado? ¿Su tecnología era tan avanzada que podía percibir su presencia oculta? El tiempo se detuvo. El devorador permaneció inmóvil por un momento, un par de segundos que parecieron una eternidad, mientras el corazón de Elara latía desbocado en su pecho. Luego, con la misma frialdad robótica, reanudó sus tareas. Elara exhaló lentamente, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración, pero el susto había sido real. Estos seres no solo eran peligrosos, eran impredecibles, y su capacidad de detección era una incógnita aterradora. Alejandro se acercó a ella, susurrando al oído. Necesitamos saber más. Su número, sus planes, la fuente de su poder. No podemos atacar a ciegas. Elara asintió, su mirada fija en la entrada de la cueva. La luz azulada pulsaba con un ritmo hipnótico, y el zumbido metálico se intensificaba. Podía sentir la tierra bajo sus pies gimiendo, la vida desvaneciéndose. Sabía que cada momento que pasaban observando, la tierra perdía un poco más de su alma. Pero la prisa sin estrategia sería un suicidio. Observaron durante un tiempo que pareció interminable. Los devoradores se movían sin descanso, instalando más agujas, manipulando paneles brillantes que surgían de las estructuras metálicas. Elara pudo discernir un patrón. Estaban creando una especie de red de drenaje, expandiéndola desde la cueva hacia el corazón del bosque. Si no los detenían, la selva entera, y quizás las comunidades cercanas, estarían en peligro. La cueva en sí era ahora un portal a otro mundo, un lugar donde la naturaleza había sido subyugada por una voluntad ajena y destructiva. La entrada estaba sellada con una barrera energética, pero a través de las rendijas, Elara pudo vislumbrar el interior. Más luces, más maquinaria, un laberinto de cables y tubos. Era una base de operaciones, un centro de control para su saqueo. Alejandro, viendo la angustia en el rostro de Elara, colocó una mano en su hombro, un gesto de apoyo silencioso. «Volveremos», prometió, su voz grave pero firme. «Con esta información podremos planear mejor. No te preocupes, Elara. No permitiremos que destruyan lo que protegemos». Pero Elara no estaba del todo convencida. El daño ya estaba hecho. La tierra estaba sangrando. Y la visión del colibrí y las flores del sol, ahora más que nunca, se sentía como una advertencia urgente, una carrera contra el tiempo. La sensación de impotencia la invadió por un instante,
pero fue rápidamente reemplazada por una determinación férrea. Había perdido su primer santuario, su primera familia. No perdería este. No perdería a los guardianes del viento, ni la vida que juraban proteger. El viento de la sierra, que al principio la había mordido, ahora parecía susurrarle al oído, recordándole su propósito. Ya no era una fugitiva, sino una guerrera, y el campo de batalla estaba justo frente a ella. Había que actuar, y pronto. Mientras se preparaban para retirarse, el ara se preguntó, si pudieras sentir la vida de la tierra en tus manos, ¿qué harías para protegerla de una amenaza invisible que la consume lentamente? El regreso fue tan silencioso como la llegada, pero el peso en sus hombros era mucho mayor. La información que llevaban consigo era una carga pesada, una verdad cruda que exigía una respuesta inmediata y contundente. El ara sentía la urgencia en cada fibra de su ser, el tic-tac de un reloj invisible que marcaba el destino de la selva. La imagen de las agujas metálicas perforando la tierra, drenando su esencia, se había grabado a fuego en su mente. Era una herida que no podía ignorar. El regreso a la hacienda de piedra se sintió como un descenso a las entrañas de la tierra, no por la oscuridad, sino por el peso abrumador de la verdad que cargaban. Cada paso de el ara resonaba con el eco metálico del zumbido que había sentido en la cueva, una vibración que ahora percibía no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser, en el latido mismo de la tierra. El viento de la sierra, que antes la había susurrado promesas de propósito, ahora parecía gemir con el dolor del bosque moribundo. La imagen de las agujas, como garfios de un depredador invisible, perforando el alma de la selva, se había incrustado en su mente, una herida abierta que no podía ignorar. Alejandro caminaba a su lado, su presencia imponente una mezcla de fuerza y preocupación. Sus ojos, antes llenos de la calma ancestral de los guardianes, ahora reflejaban una sombra de la urgencia que el ara sentía. En la quietud del camino de vuelta, no hubo palabras, solo el entendimiento tácito de la magnitud de la amenaza. La vida que el ara había comenzado a construir, el refugio en la hacienda de piedra, el cariño de Diego, la promesa de pertenencia con Alejandro, todo eso pendía de un hilo, frágil como las hojas secas que crujían bajo sus botas. La desesperación que la había consumido en el pasado amenazaba con volver, pero esta vez no estaba sola. Y esa diferencia, esa conexión a algo más grande que ella misma, era su ancla. Al llegar a la majestuosa hacienda de piedra, la atmósfera cambió. La calidez de sus muros antiguos, el aroma a madera y tierra mojada, el eco familiar de las voces de los guardianes, todo se sentía como un abrazo, pero un abrazo teñido de una ansiedad apenas contenida. Diego, con sus ojos grandes y curiosos, corrió a recibirlos. Su alegría infantil, un contraste punzante con la gravedad que embargaba a los adultos. El ara se inclinó para abrazarlo, buscando en la inocencia del niño una pizca de la esperanza que sentía desvanecerse. Alejandro, con una mano firme en el hombro de Tlaloc, el joven guerrero que los había acompañado, asintió, una señal silenciosa que convocaba a los ancianos y a los líderes del clan. La sala del consejo, un espacio amplio con una chimenea crepitante y tapices antiguos que contaban historias de generaciones, se llenó con la presencia imponente de los guardianes. Las miradas se cruzaban, llenas de expectación y una preocupación palpable. Alejandro se puso de pie frente a todos, su voz grave resonando con la autoridad que le otorgaba su linaje y su sabiduría. «Hemos visto la amenaza», comenzó, sus palabras tan directas como el filo de un machete. «Los devoradores están drenando la vida de la sierra. No es una leyenda, no es un cuento de viejas, es la mera neta». El ara, de pie junto a Alejandro, sintió en su propio cuerpo el lamento de la tierra. Cada fibra de su ser, cada nervio, vibraba con la agonía del bosque. Describió lo que había visto: las agujas metálicas, la luz azulada, el zumbido constante que era una canción de muerte para la naturaleza. «Están creando una red», explicó, su voz clara a pesar de la opresión en su pecho. «Una telaraña que se extiende desde la cueva, succionando la esencia vital. Es como una enfermedad silenciosa, un cáncer que carcome la tierra desde adentro». Sudon, el aliento de la tierra, se había convertido en una maldición, permitiéndole sentir el dolor de cada hoja marchita, de cada raíz moribunda.
Un murmullo de consternación recorrió la sala. La idea de una fuerza que pudiera drenar la vida misma, algo tan ajeno a su entendimiento de la naturaleza, era aterradora. Algunos guardianes, con sus rostros curtidos por el sol y sus cuerpos fuertes por el trabajo en la tierra, apretaron los puños. Otros, los más ancianos, cerraron los ojos, sus rostros surcados por el dolor de una profecía que creyeron nunca ver cumplida. Tlaloc, el joven guerrero, se puso de pie, su machete brillando tenuemente a la luz del fuego. «Debemos atacarlos», bramó, su juventud impulsiva chocando con la prudencia de los mayores. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras matan nuestra tierra». Alejandro levantó una mano, silenciando al joven. «La impaciencia es un arma de doble filo, Tlaloc. Son un enemigo que no entendemos. Su tecnología es extraña, sus motivos desconocidos. Atacar a ciegas sería un suicidio». Se volvió hacia Elara, sus ojos buscando en ella una confirmación, una pista. «Elara, tú que sientes la tierra, ¿hay algo más? ¿Alguna debilidad? ¿Alguna pista en su patrón?» Elara cerró los ojos, concentrándose. La imagen de la cueva, la entrada sellada por una barrera energética, la maquinaria compleja, todo se reproducía en su mente. «La cueva es el centro», dijo finalmente, abriendo los ojos. «Es su corazón. Si podemos detenerlos allí, quizás podamos cortar la red, pero la barrera es algo que nunca había visto. No es una magia natural». La impotencia la invadió por un instante. Su conocimiento botánico, su conexión con la vida. ¿De qué servían contra una tecnología tan alienígena? Pero luego, recordó el colibrí, la visión de las flores del sol. Era una guía, no solo una advertencia. Había algo más, una conexión profunda entre la vida y la esencia misma del bosque, que estos devoradores estaban ignorando. «Ellos toman la energía vital», continuó, su voz cobrando fuerza, «pero no la entienden, solo la extraen. Hay algo en la esencia de esta tierra, algo que ellos no pueden ver, no pueden sentir. Es el aliento de la tierra que fluye por las venas de este bosque, el mismo que corre por nosotros». Un anciano, un hombre de rostro sabio y arrugado llamado don Gregorio, asintió lentamente. «La esencia vital. Siempre hemos sabido que la tierra tiene un alma, pero nunca antes nos habíamos enfrentado a algo que intentara robarla de esta manera tan fría». Su voz era un susurro, pero el peso de sus palabras llenó la sala. La discusión se prolongó durante horas, las sombras de la chimenea bailando en las paredes, reflejando la incertidumbre en los rostros de los guardianes. Hablaron de sus tradiciones, de sus habilidades como cambiaformas, de su conocimiento de la sierra, pero nada de eso parecía encajar con la amenaza de los devoradores. Era como intentar cazar un fantasma con una red de pesca. La tensión era palpable, un nudo apretado en el centro de la sala. Alejandro, sin embargo, no perdió la compostura. Observaba a cada uno de sus guardianes, escuchaba sus temores y sus sugerencias. Luego, su mirada se posó en Elara. En ella veía no solo la mujer que había salvado a su hijo, sino una pieza fundamental para este nuevo rompecabezas. Su don, su perspectiva externa, su capacidad para sentir la vida de la tierra de una manera que ni siquiera ellos, los guardianes, podían, era invaluable. «No podemos permitir que sigan desangrando nuestra tierra», declaró Alejandro, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Pero tampoco podemos lanzarnos a una batalla que no podemos ganar. Necesitamos una estrategia. Necesitamos entender su debilidad, si es que la tienen». Se acercó a un mapa rudimentario de la sierra que colgaba de la pared, trazando con el dedo el camino hacia la cueva. «Elara tiene razón. La cueva es el corazón de su operación. Debemos encontrar una manera de entrar, de desmantelar su base». La tarea parecía imposible. ¿Cómo penetrar una barrera energética desconocida? ¿Cómo luchar contra una tecnología que no comprendían? La desesperanza amenazó con envolverlos de nuevo. Pero Elara, mirando a los ojos de Alejandro, sintió una chispa de su antigua determinación, la misma que la había impulsado a salvar al lobezno. Ya no era la fugitiva que huía de su pasado, era parte de algo más grande, y el peso de esa responsabilidad la hacía más fuerte. «Hay una forma», dijo Elara, su voz apenas un susurro al principio, luego más firme.
Si su tecnología drena la vida, quizás también sea vulnerable a ella. El aliento de la tierra no es solo un don para curar, es una conexión. Si podemos canalizar la esencia vital del bosque de una manera que ellos no anticipen, quizás podamos sobrecargar su sistema o encontrar una brecha. Era una idea arriesgada, basada más en la intuición que en la ciencia, pero era la única que tenía. Los guardianes se miraron unos a otros, la incertidumbre mezclada con una pizca de esperanza. La idea de usar la propia vida del bosque como arma era algo que nunca habían considerado. Era ajeno a su naturaleza protectora, pero la situación era desesperada. Alejandro asintió lentamente, sus ojos fijos en el ara, un brillo de respeto y confianza encendiéndose en ellos. Es un riesgo, admitió, pero es un riesgo que debemos considerar. La decisión no fue fácil. Implicaba un acercamiento que iba más allá de sus métodos habituales, una fusión de la sabiduría ancestral de la tierra con la intuición de el ara. Los guardianes, después de un tenso silencio, comenzaron a murmurar, el consenso formándose lentamente. No había de otra. Era su tierra, su hogar, su vida. No podían darse por vencidos. Así, la estrategia comenzó a tomar forma. No sería un ataque frontal, sino una infiltración. El ara, con su don, sería la clave. Ella sentiría las venas de energía de la tierra, guiándolos, y con la protección de los guardianes, intentaría manipular la esencia vital del bosque para contrarrestar la tecnología de los devoradores. La noche se cernía sobre la hacienda de piedra, pero en su interior, una nueva resolución había nacido. La madrugada en la hacienda de piedra se vestía de una quietud densa, rota solo por el crujido ocasional de la leña en la chimenea. La decisión había sido tomada, sellada con miradas graves y silencios cargados de significado, y ahora el peso de ella se asentaba en el alma de cada guardián. El ara sentía esa carga más que nadie, la idea de manipular el aliento de la tierra, no para sanar, sino para un propósito tan incierto como el de un arma, revolvía su estómago. Recordaba el fuego, el calor devorador que le arrebató todo, y un escalofrío de culpa la recorría. ¿Se convertiría ella misma, en su desesperación, en otra fuerza destructora? Don Gregorio, con sus ojos sabios que parecían haber visto el nacimiento de las montañas, se acercó a el ara. Su mano, curtida por los años, se posó con delicadeza en su hombro. «El aliento de la tierra es vida, mija», susurró, su voz rasposa como el viento en las peñas. Pero la vida, en su esencia más pura, también puede ser una fuerza incontenible. No es el don lo que daña, sino la intención. Tu corazón es puro, el ara. Confía en eso. Sus palabras eran un bálsamo, una bendición antigua que intentaba disipar la niebla de su duda. La preparación fue meticulosa. Los guardianes, con una disciplina casi ancestral, revisaban sus equipos, afilaban cuchillos, preparaban provisiones ligeras pero nutritivas. No era una cacería común, lo sabían. Era una incursión en lo desconocido, contra un enemigo que no entendían del todo. Alejandro supervisaba cada detalle, su presencia una roca de calma en medio de la creciente tensión. Sus ojos buscaban a el ara con frecuencia, una preocupación silenciosa teñida de una confianza inquebrantable. El ara se retiró a un rincón apartado del patio, bajo la sombra de un viejo pirul. Cerró los ojos, intentando sintonizar con el pulso invisible que la rodeaba. Con cada respiración profunda, sentía la vibración de la tierra, la savia ascendiendo por los árboles, el murmullo de las raíces. Era el aliento de la tierra, la esencia vital que siempre había sido su consuelo, su guía. Ahora debía aprender a moldearlo, a concentrarlo, a dirigirlo. Era como intentar domar un río con las manos desnudas. Al principio, la energía se le escapaba, indomable, abrumadora. Sentía punzadas de agotamiento. Su mente luchaba por comprender la magnitud de la tarea. Pero la imagen de Diego, el lobezno que había salvado, la visión de esas máquinas succionando la vida de la sierra, la impulsaron a seguir. No era solo por ella, era por todos. Era por la tierra que la había acogido. Días de entrenamiento silencioso siguieron. Alejandro le mostraba mapas rudimentarios de la sierra, señalando veredas apenas transitadas, viejos senderos de venados que solo los guardianes conocían. Le enseñaba a leer las señales del bosque con una agudeza que iba más allá de lo que sus ojos podían ver. El cambio en el viento, el canto de un ave, la dirección de un rastro. El ara, a su vez, le compartía la suya.
esa percepción etérea del pulso vital. Juntos, creaban una simbiosis, una fusión de instintos ancestrales y una sensibilidad única. Aprendió a sentir las corrientes subterráneas de energía, a identificar los puntos de mayor concentración, los nudos vitales del bosque. Era una danza delicada y peligrosa, un aprendizaje acelerado bajo la sombra de una amenaza inminente. Finalmente, la noche elegida llegó. Una luna menguante apenas asomaba entre las nubes, sumiendo la sierra en una oscuridad profunda, solo rota por el titilar de las estrellas. El Ara, con una mochila ligera y el peso de su don en el alma, se unió a Alejandro y un pequeño grupo de guardianes, don Gregorio, el sabio anciano, y un par de jóvenes, Pedro y Memo, con rostros aún frescos pero ojos llenos de una determinación férrea. La despedida de Diego fue un nudo en la garganta de Elara. El niño la abrazó con fuerza, sus pequeños brazos aferrándose a ella como si temiera que se desvaneciera. «Cuídate, Elara», susurró, su voz infantil, pero con una madurez inusual. Ella le devolvió el abrazo, prometiendo en silencio regresar. Se adentraron en la sierra. El aire, frío y cortante, olía a pino y tierra mojada. El sendero, apenas una marca entre la maleza, subía y bajaba por laderas escarpadas, rodeado de encinos y oyameles que se alzaban como gigantes silenciosos. Elara caminaba al frente, sus sentidos agudizados, guiándose por el sutil aliento de la tierra. Al principio, el bosque vibraba con una energía saludable, un susurro constante de vida. Sentía la fuerza de los árboles centenarios, la humedad de la tierra bajo sus pies, el latido de los pequeños animales que se ocultaban en la penumbra. Los guardianes, moviéndose con una agilidad felina, la seguían en silencio, sus sombras fundiéndose con las de los árboles. Las horas se estiraron, cada paso era un esfuerzo, cada ascenso un desafío. El cansancio comenzaba a morder los músculos de Elara, pero su determinación era un fuego frío que la mantenía en marcha. A medida que se adentraban más profundamente en el territorio de los devoradores, el aliento de la tierra comenzó a cambiar. Los sutiles murmullos de vida se volvieron más tenues, como una canción que se apaga lentamente. Un escalofrío no provocado por el frío recorrió a Elara. La energía de la tierra se sentía vacía, despojada. Era como si el bosque estuviera respirando con dificultad, su vitalidad succionada por una fuerza invisible. Los árboles comenzaron a mostrar signos de marchitez, sus hojas amarillentas y secas, incluso en pleno verdor de la estación. El suelo se sentía más duro, menos fértil. El silencio se hizo opresivo, el canto de los pájaros se había extinguido, reemplazado por un zumbido bajo y constante que parecía venir de las profundidades de la tierra. Era el eco de la tecnología de los devoradores, un sonido que drenaba la vida misma. Elara sintió una punzada de dolor en el pecho, una empatía profunda por la tierra que estaba siendo desangrada. Alejandro, al lado de Elara, percibió su angustia. Su mano buscó la de ella, un apretón silencioso que transmitía fuerza y comprensión. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, escudriñaban el paisaje desolado. «Estamos cerca», susurró, su voz grave, tensa, el corazón de su plaga. Finalmente, después de una caminata agotadora que pareció durar una eternidad, llegaron a un punto elevado desde donde podían ver el valle. La visión les heló la sangre. El paisaje, antes exuberante y verde, estaba ahora marcado por una desolación antinatural. Árboles muertos se alzaban como esqueletos, la tierra pálida y agrietada. En el centro de ese páramo, una inmensa cueva se abría en la ladera de la montaña, una boca oscura y amenazante. Del interior de la cueva, una luz fría y azulada pulsaba rítmicamente, proyectando sombras fantasmales, y el zumbido, antes distante, ahora era un rugido metálico y constante que vibraba en el aire, una sinfonía de destrucción. Alrededor de la cueva, figuras oscuras se movían, pequeños puntos en la distancia, pero su actividad era frenética y metódica. Eran los devoradores, y sus máquinas, enormes y grotescas, se alzaban como monstruos, sus tentáculos metálicos clavados en la tierra, succionando la vida de la sierra. Elara sintió un tirón en su propio ser, un eco del drenaje de energía. La barrera energética de la que había hablado Alejandro era palpable, una membrana invisible que protegía la cueva,
distorsionando el aliento de la tierra, hasta convertirlo en un gemido de agonía. La magnitud del enemigo era abrumadora. La cueva no era solo un escondite, era una herida abierta en el corazón de la sierra, un nido de depredadores que se alimentaban de la esencia misma de la vida. La desesperanza amenazó con envolver a Elara de nuevo, un fantasma de su pasado. Pero entonces, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. En esa mirada, vio no solo el reflejo de la misma consternación, sino también una determinación inquebrantable, una fe silenciosa en ella. La barrera, susurró Elara, su voz ronca por la emoción. Es más fuerte de lo que imaginé. Drena la vida, pero también la usa como combustible. Es un ciclo perverso. Sintió la energía del bosque, agotada pero aún presente, luchando por resistir. Era como un corazón moribundo, pero que aún latía. Don Gregorio, con su sabiduría ancestral, asintió gravemente. Es su fuerza, pero también su debilidad, mija. Todo lo que consume, también puede ser consumido. Todo lo que toma, puede ser saturado. Elara cerró los ojos, concentrándose. Podía sentir el pulso de la barrera, una vibración antinatural que chocaba con el aliento de la tierra. La idea de usar la vida del bosque como arma era aterradora, pero la alternativa era la muerte lenta de toda la sierra. Un fuego se encendió en su interior, una resolución fría y calculada. No había vuelta atrás. Había llegado el momento de enfrentar a los fantasmas de su pasado y a los monstruos de su presente. Alejandro observó la transformación en el rostro de Elara, la fugitiva dando paso a la guerrera. Su mano volvió a apretar la de ella, esta vez con una fuerza que prometía un apoyo incondicional. «Estamos contigo, Elara», dijo, su voz baja, pero resonando con la promesa de los guardianes. Hasta el final. Elara asintió, su mirada fija en la cueva, el corazón latiéndole con una mezcla de terror y una fuerza renovada. El plan era arriesgado, casi suicida, pero la vida de la sierra dependía de ello. La decisión, una vez tomada, se grabó en el alma de Elara con la nitidez de un grabado ancestral. No había marcha atrás. Descendieron por la ladera, cada paso una promesa silenciosa a la tierra que gemía bajo el yugo de los devoradores. El aire se hizo pesado, cargado con el zumbido metálico que ahora les taladraba los oídos, un sonido que era la antítesis del canto vital del bosque. Los árboles moribundos, antes solo una visión distante, ahora los rodeaban, sus ramas esqueléticas arañando el cielo pálido, mudos testigos de la devastación. Elara sentía la tierra bajo sus pies, fría y quebradiza, como un corazón que dejaba de latir. Las sombras de su pasado, los recuerdos del santuario en llamas, de las acusaciones crueles, danzaban en el rabillo de su ojo, pero esta vez no la paralizaban, la impulsaban. No era solo la sierra lo que estaba en juego, era su propia redención, la oportunidad de reescribir su historia, no como la incendiaria, sino como la dadora de vida, que siempre había sido destinada a ser. Alejandro caminaba a su lado, su presencia una roca inamovible en medio de la creciente tormenta de emociones de Elara. Sus ojos, antes penetrantes en la oscuridad, ahora buscaban en el rostro de Elara la mínima señal de flaqueza, pero solo encontraban una determinación férrea. Don Gregorio, con su bastón de madera nudosa, seguía de cerca, sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa, sus ojos sabios escudriñando el entorno, buscando cualquier amenaza que pudiera surgir de la penumbra. Los guardianes, figuras silenciosas y ágiles, se movían con una sincronía perfecta, sus cuerpos tensos, sus sentidos alertas, formando un círculo protector alrededor de Elara, el punto focal de su esperanza. A medida que se acercaban a la cueva, la luz azulada que emanaba de ella se hizo más intensa, pulsando con una vida antinatural, como un corazón alienígena latiendo en las entrañas de la sierra. Las máquinas, antes puntos lejanos, se revelaron en toda su grotesca magnitud, armazones de metal retorcido, tentáculos que se hundían en la tierra como sanguijuelas gigantes, succionando la vitalidad hasta la última gota. La barrera energética, invisible pero palpable, crepitaba en el aire, una membrana vibrante que distorsionaba el espacio y el tiempo a su alrededor. El zumbido se convirtió en un rugido ensordecedor, una sinfonía de destrucción que amenazaba con aplastar sus voluntades. Elara se detuvo a unos metros de la cueva, justo donde la barrera energética se hacía más densa. Podía sentirla, no solo como una vibración en el aire, sino como una presión directa sobre su propia energía vital.
Era como si un vacío voraz intentara arrancar la esencia de su ser. Cerró los ojos, respirando profundamente, intentando aquietar el torbellino de miedo y rabia que se agitaba en su interior. Recordó las palabras de don Gregorio: todo lo que consume también puede ser consumido, todo lo que toma puede ser saturado. Era la clave. No podía luchar contra el drenaje, pero podía sobrecargarlo. Extendió sus manos temblorosas hacia la barrera, sintiendo el frío metálico de su esencia. Los guardianes se posicionaron, sus armas listas, sus ojos fijos en los devoradores que se movían despreocupadamente alrededor de sus máquinas, ajenos a la amenaza que se cernía sobre ellos. Alejandro se arrodilló a su lado, su mano cubriendo la de Elara, un ancla silenciosa que la conectaba a la realidad. «Concéntrate, Elara», susurró su voz, cargada de una confianza que ella apenas sentía. «El aliento de la tierra te responde. Siente su dolor y transfórmalo». Elara asintió, sus ojos aún cerrados. Se sumergió en su interior, buscando la chispa de su don, el aliento de la tierra, que antes había usado para sanar. Pero esta vez no buscaría la sanación, buscaría la saturación. En su mente visualizó el bosque, agotado y moribundo, pero aún aferrado a un hilo de vida. Sintió el pulso débil de las raíces, el susurro agonizante de las hojas, la esperanza latente en cada semilla. Era una energía que clamaba por liberarse, por luchar. Con un grito mudo que solo ella podía escuchar, Elara comenzó a canalizar esa energía. No era la suave corriente que solía invocar, era un torrente, una marejada furiosa de vida que arrancaba de las profundidades de la tierra. Su cuerpo se tensó, cada músculo vibrando, cada vena pulsando con una fuerza casi insoportable. Sintió como la energía del bosque, la esencia vital de la sierra, se concentraba en sus manos, ardiendo con una intensidad dolorosa. Era una carga inmensa, una responsabilidad abrumadora. A medida que canalizaba, la barrera energética de los devoradores comenzó a reaccionar. La luz azulada de la cueva parpadeó frenéticamente, y el zumbido metálico se distorsionó, elevándose en un tono agudo y estridente que arañaba el tímpano. Los devoradores, que antes se movían con metódica frialdad, ahora se detuvieron, sus figuras girando, sus cabezas elevándose como si sintieran una perturbación en el aire. Algunos comenzaron a correr hacia la cueva, otros hacia las máquinas, como hormigas en un hormiguero alterado. Elara apretó los dientes, el dolor punzándola desde la punta de los dedos hasta la médula de sus huesos. Sentía cómo la vida del bosque fluía a través de ella, una corriente eléctrica que la consumía mientras intentaba consumir la barrera. Era una lucha de voluntades, de esencias. La barrera, diseñada para drenar, ahora intentaba absorber el torrente de energía que Elara le ofrecía, pero era demasiado. Era un río desbordado que intentaba ser contenido por una presa que no estaba diseñada para tal caudal. Elara abrió los ojos, su mirada fija en la barrera, que ahora comenzaba a resplandecer con una luz verdosa y azulada, una mezcla antinatural de la vida del bosque y la tecnología alienígena. Pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la membrana invisible, como si el tejido del espacio mismo se estuviera desgarrando. Un gemido sordo se escapó de sus labios, la pura agonía de la sobrecarga. Alejandro la sostenía con más fuerza, sus ojos reflejando la misma batalla. «¡Aguanta, Elara! ¡Ya casi!», la animó Alejandro, su voz un rugido contra el estruendo creciente. Don Gregorio levantó su bastón, susurrando palabras en una lengua antigua, una bendición, una protección. Los guardianes, viendo que los devoradores se acercaban, se lanzaron a la acción, sus cuerpos transformándose en sombras ágiles, sus armas brillando en la penumbra. No podían permitir que nada distrajera a Elara de su tarea vital. Elara, con un último y desesperado esfuerzo, gritó. No era un grito de miedo, sino de pura liberación, de la vida que se abría paso con una furia elemental. Toda la energía del bosque, comprimida y magnificada, se estrelló contra la barrera. Las grietas se expandieron, el resplandor verde azulado se intensificó hasta volverse cegador. La barrera vibró con una violencia cataclísmica, y luego, con un estallido ensordecedor que sacudió la tierra misma, se hizo añicos. Fragmentos de energía, como cristales rotos, volaron por el aire, disipándose en la noche. La luz azul de la cueva se extinguió abruptamente, sumiendo el valle en una oscuridad momentánea.
solo rota por el resplandor de las explosiones que comenzaron a sacudir las máquinas de los devoradores. Los tentáculos metálicos se retorcieron, se arrancaron de la tierra con chirridos estridentes, y luego, una a una, las grotescas estructuras estallaron en nubes de chispas y humo, cayendo en pedazos, silenciando para siempre su macabra sinfonía. El zumbido constante se detuvo, dejando un silencio repentino, profundo y casi aterrador. El ara cayó de rodillas, el cuerpo temblándole incontrolablemente. El agotamiento era una losa pesada que la aplastaba, pero en medio de la oscuridad y el dolor, sintió algo. El aliento de la tierra ya no era un gemido agonizante, era un suspiro, un respiro profundo, lento pero constante, de la sierra que comenzaba a sanar. La vida, aunque herida, aún latía. Alejandro la atrapó antes de que cayera por completo, su brazo fuerte rodeándola. Su rostro, iluminado por el fuego distante de las máquinas que ardían, mostraba una mezcla de alivio y profunda preocupación. Los guardianes regresaron, algunos con heridas, pero todos con la mirada de la victoria en sus ojos. Los devoradores restantes, desorientados y sin sus máquinas, corrían en desbandada, figuras patéticas que desaparecían en la oscuridad. El corazón de la sierra había sido liberado. La herida, aunque profunda, comenzaría a cerrarse, pero el costo había sido inmenso. El ara, exhausta hasta el alma, se aferró a Alejandro, sus fuerzas completamente abandonadas. Había logrado lo imposible, había enfrentado sus fantasmas y había salvado la vida de la sierra. Pero ahora solo quería descansar. La oscuridad la envolvió, no la oscuridad del miedo, sino la de una paz merecida. El ara despertó con la sensación de que había estado flotando en un mar de algodón durante siglos. La oscuridad que la había envuelto al final de la batalla no había sido el vacío temido, sino una cuna suave y silenciosa. Ahora, una luz ámbar se filtraba por unas rendijas, acariciando sus párpados. Un dolor sordo, omnipresente, era el ancla que la traía de vuelta a la realidad. Pero no era el dolor lacerante del combate, sino una punzada distante, como un eco. Abrió los ojos lentamente, encontrándose con un techo de vigas de madera oscura, adornadas con intrincados tallados que le recordaban a las raíces de árboles antiguos. El aire era cálido, perfumado con hierbas medicinales y el aroma terroso de la sierra después de la lluvia. Su cuerpo, un lienzo de magulladuras y vendajes, se sentía pesado, pero el pulso invisible de la vida que antes la había abrumado, ahora era un susurro armonioso, una sinfonía de sanación. No había la urgencia desesperada de la sierra herida, sino una cadencia lenta y profunda de recuperación. A su lado, en una silla de madera tallada, Alejandro dormitaba, su cabeza apoyada contra la pared, el rostro marcado por la fatiga, pero con una expresión de paz que el ara nunca le había visto. El lobezno, Diego, acurrucado a los pies de la cama, se removió y abrió sus ojitos brillantes, mirándola con una devoción incondicional. La imagen le llenó el pecho de una ternura que deshizo años de hielo acumulado. Los días se transformaron en semanas, y el ara sanó bajo el cuidado atento de los guardianes del viento. La hacienda de piedra era un santuario en sí misma, sus muros de cantera resguardando no solo a una familia, sino una historia, una tradición que se negaba a morir. Don Gregorio, con su sabiduría ancestral, la visitaba a menudo, compartiendo infusiones y relatos que tejían la historia de los guardianes, de los devoradores y del delicado equilibrio de la sierra. Fue él quien, con voz pausada y mirada profunda, le reveló la verdad sobre el incendio que había arrasado con su santuario botánico. No había sido un accidente, ni su culpa, sino una táctica temprana de los devoradores para debilitar las defensas de la sierra, para sembrar la discordia y la desconfianza en un lugar donde la armonía era la verdadera fuerza. La comunidad científica, cegada por la prisa y la conveniencia, había sido un peón en su juego. El estigma, la culpa que el ara había cargado como una cruz durante 7 años, se disolvió en el aire como una niebla matinal, dejando un vacío que lentamente se llenaba de comprensión y alivio. Alejandro, por su parte, era la quietud y la fuerza. Su presencia era una constante, un ancla para el alma de el ara. Sus ojos, antes llenos de la carga de su gente y de la soledad de su liderazgo, ahora reflejaban una luz diferente, una calidez que prometía un futuro.
Pasaban horas juntos, sentados en el pórtico de la hacienda, observando cómo la sierra, poco a poco, recuperaba su verdor, cómo los animales regresaban a sus dominios. Él le hablaba de sus sueños, de la responsabilidad que sentía por la tierra, y el ara, a su vez, le compartía la pasión por las plantas, por la vida que brotaba de la tierra, una pasión que creía haber perdido para siempre. Diego, siempre cerca, era el puente entre ellos, un recordatorio viviente del lazo que los había unido. La herida de la sierra, aunque profunda, se cerraba con la misma tenacidad que las cicatrices en el cuerpo de Elara. El aliento de la tierra, su don, ya no era una carga abrumadora, sino una fuente inagotable de conexión y propósito. Las plantas respondían a su toque, los arroyos murmuraban secretos en su presencia, y los árboles, centenarios testigos del tiempo, parecían inclinarse en señal de reconocimiento. Elara no solo había salvado la sierra, sino que se había convertido en su voz, su sanadora. Deambulaba por los senderos, ahora con un paso firme y un corazón ligero, plantando semillas, curando retoños, guiando la vida de vuelta a su cauce. Los guardianes la observaban con respeto, reconociéndola no solo como la dadora de vida, sino como la compañera de su líder, la alma gemela que el destino les había enviado. Un atardecer, mientras el cielo se pintaba de ocres y púrpuras sobre los picos de la sierra, Elara y Alejandro estaban de pie en el mirador de la hacienda. Diego, en su forma de lobezno, jugaba a sus pies, persiguiendo mariposas invisibles. El viento, que antes mordía los huesos de Elara con el frío de la desesperanza, ahora susurraba historias de resiliencia y nuevos comienzos, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres. «Creí que nunca volvería a sentir esto», dijo Elara, su voz apenas un murmullo, refiriéndose a la paz que la embargaba. «Creí que mi vida se había quemado con el santuario». Alejandro la miró, sus ojos oscuros llenos de una promesa silenciosa. Tomó su mano, y el tacto fue un bálsamo, una confirmación de que no estaba sola, de que nunca más lo estaría. El fuego purifica, Elara, y de las cenizas siempre brota nueva vida. Tu vida, nuestra vida, apenas comienza. Ella asintió, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla, no de tristeza, sino de una alegría profunda y liberadora. Había huido de su pasado, de una identidad impuesta, de una soledad autoimpuesta. Había encontrado en el corazón de la sierra, entre los guardianes del viento, no solo un refugio, sino un propósito, un amor y una familia que superaban cualquier sueño. La incendiaria había renacido como la dadora de vida, y en ese intercambio había encontrado su verdadero hogar. Su espíritu, alguna vez marchito, ahora florecía vibrante, tan libre y fuerte como los ecos de la sierra que la había acogido. Elara, la mujer que había sido una sombra, ahora era luz, anclada en la tierra que amaba y en el corazón que la había elegido. El futuro, antes una niebla densa de desesperanza, se extendía ante ella como un horizonte brillante, lleno de promesas y de la inquebrantable fuerza del amor y la pertenencia. Y así, la historia de Elara, la dadora de vida, se tejió con la de los guardianes del viento, un relato de redención, de amor y de la incansable lucha por preservar la magia de nuestra tierra. Cada uno de nosotros lleva dentro una historia, un viaje que nos transforma. ¿Te has sentido alguna vez como Elara, buscando tu lugar en el mundo, tu propósito? Nos encantaría que nos compartieras tus propias aventuras, tus búsquedas y tus hallazgos. Únete a nuestra comunidad, suscríbete y sé parte de este viaje donde cada voz cuenta, donde cada corazón encuentra su eco. Juntos, podemos seguir explorando estos relatos que nos conectan con lo más profundo de nuestra esencia. Te esperamos.